vamos a estar tratando un tema que es controversial en cierta manera, pero que también es necesario porque hay muchas preguntas que salen por allí cuando estamos en una época donde muchos quieren vivir en pareja, no se quieren casar, hay otros que quieren divorciarse y otros se separan. ¿Cuáles son las diferencias entre la separación o el divorcio? Basado, claro, en la palabra de Dios. Tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Vamos a ir a la palabra de Dios con el tema este entonces, diferencias entre separación o divorcio. Y vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, y el versículo 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y yo quiero iniciar con una pregunta que a nosotros nos hacen como consejeros matrimoniales. ¿Es posible que la gente haya perdido el concepto moral y espiritual hoy en día? Esa es la pregunta que nos hacen a nosotros. Y claro, si leemos la palabra de Dios, en Lucas lo dice muy claro. En los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento. ¿Y qué pasó con Noé en ese día? Bueno, Noé se salvó, gracias a Dios. Pero dice que llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dios destruyó lo que él había construido con tanto amor. Ahora es menester hablar de este tema porque es un tema actual. Hoy en día la gente y muchos cristianos, llamados cristianos, han perdido el concepto moral y espiritual. Por eso la pregunta ¿es posible que la gente haya perdido el concepto moral y espiritual hoy en día? Claro, hoy no vive la gente en un estilo de vida moral y espiritual. La moral se ha perdido. Cada cual hoy toma decisiones a su manera, a su placer y conocimiento, claro, un conocimiento limitado, pero la moral fue establecida por Dios, por la Biblia, en un contexto general y respaldada por nuestros abuelos y nuestros padres. La moral depende de nuestra conciencia. Muchos dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Otros dicen, yo no tengo el Espíritu Santo, pero sí tengo conciencia. Y vemos hoy en día, en esta sociedad, que cada de 10 parejas que se casan, no las que viven en pareja, las que se casan, 3 terminan en divorcio al primer año de casados, dentro de los llamados cristianos. Ahora, separación o divorcio. Me preguntan a mí, pastor, yo no me quiero divorciar porque bíblicamente Dios no acepta el divorcio. ¿Y qué tal si yo me separo? Si cada cual nos vamos uno por un lado y otro por el otro. Bueno, nos vamos uno al norte y el otro al sur. ¿Y qué pasa en la separación? Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que Satanás se va a meter. Así que yo, como pastor consejero, no aconsejo ni el divorcio y menos la separación, porque el fenómeno que se le denomina living apart together en inglés, están juntos pero viven en viviendas separadas, tienen independencia aunque se consideran pareja. Hoy muchos viven de esa manera. Dicha forma de ser pareja está tomando cada vez más fuerza y según las investigaciones que se realizan va en aumento. Lo que vemos nosotros, que es lo que está creciendo ahora, es lo que podríamos llamar juntos pero separados. Juntos pero separados. Bueno, hay muchas personas que
para engañar al gobierno y para seguir cobrando, hacen que se divorcian, o inclusive algunos se divorcian, pero viven juntos, pero separados, con tal de que el gobierno, cuando venga a investigarlos, no los tome por sorpresa. Juntos por separados, pero separados. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo 12:25? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Quiere decir que un reino dividido no permanece. Entonces, si vamos a vivir separados, quiere decir que es un reino dividido. Si vamos a divorciarnos, por supuesto, tiene que ser porque es un reino dividido. Y vemos hoy en día en esta sociedad que, como dije antes, de cada 10 parejas que se casan, 3 terminan en divorcio, pero esto al primer año de estar casados. Y estoy hablando de los que dicen llamarse cristianos. ¿Cuál es el resultado cuando uno pierde los valores morales? ¿Cuál es el resultado? Lo podemos ver hoy en día en la sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado cuando uno pierde esos valores? En las mejores iglesias, con pastores ungidos, igual se divorcian. Pastores ungidos igual se divorcian, y hasta 2 y 3 veces. Hoy estamos viendo que muchos pastores están divorciándose. Esto muestra que muchos llamados cristianos han perdido lo que se llama el temor de Dios. Es una cancelación de una unión divina y santa cuando uno se casa, promete delante de Dios vivir para toda la vida, en una unión santa. Y esto, el divorcio es el rompimiento de una relación matrimonial establecida por Dios. Es una cancelación de unión divina y santa. El comentarista John Haskell y James Lewis publicaron en la revista internacional Journal of the Law un informe titulado Living Apart Together. Living Apart Together. O sea, la primera investigación realizada en Inglaterra señala claramente el fenómeno y muestra que en este país hay al menos 2 millones de parejas que están juntas, pero viven separadas en Inglaterra. Este número, que se ha equiparado al de casados viviendo en la misma casa. En Suiza, de un 6% de parejas que vivían en esta condición, ha aumentado a un 14% ahora. Estamos hablando en Suiza, estamos dando una estadística mundial. Según una investigación realizada en Estados Unidos, una tercera parte de los matrimonios o parejas viven también en esa situación. Viven en casas separadas, pero se identifican a sí mismos como parte de una pareja. Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué el diablo pone este rico plato? Parece que fuese un postre, un manjar, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones para vivir de esta forma? Las razones son varias. Se dan para vivir ese estilo de vida, no razón, sino estilo de vida. Son muchas y son variadas. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, parejas jóvenes que estudian y deciden vivir de esta forma para poder compatibilizar su actividad educativa con las otras actividades que realizan, especialmente cuando están iniciándose en el mundo laboral. En el caso de parejas divorciadas y que se han vuelto a casar, optan por esta forma de ser pareja para facilitar su relación con sus propios hijos adultos o menores, para no tener que vivir la tensión de una nueva casa. También se da el caso de personas que han vivido la experiencia del divorcio y prefieren vivir con sus propios espacios personales debido a la mala experiencia vivida anteriormente. Algunos sostienen que es por comodidad y poder de esa forma mantener los espacios personales sin ser alterados. Cada cual hace lo suyo, por supuesto.
Hay quienes defienden esta forma de relación porque de este modo se mantiene la privacidad y la autonomía personal. Y esto es un concepto muy propio de los tiempos que vivimos. Para mantener la idea de igualdad y no caer en ningún esquema de sumisión o subsidiariedad, diríamos, propio de relaciones donde uno se encarga de labores domésticas mientras el otro es servido. Es decir, se buscaría la equidad y en evitar conflictos de esta manera. En el informe de Truss y Levin se menciona el hecho de algunas personas que se sienten en la obligación de cuidar padres, ancianos los padres, y no quieren vivir lejos de ellos, por eso optan por esta forma de convivencia. Claro, tienen sus padres en la casa y prefieren vivir así de esa manera separados. También podemos agregar el alto aumento de las relaciones sexuales extramatrimoniales, el incremento de las vinculaciones no maritales, el incremento de divorcios, el aumento de forma de pensar que tienden hacia el igualitarismo y el individualismo. Ahora, esto es importante. Escucha esto, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me estás viendo hoy en día. Los individuos que viven en esta manera no rechazan la relación de pareja o el matrimonio, sino que simplemente buscan maneras de interactuar que les dé más libertad en relación a los modelos presentados por los padres y abuelos. Ahora, el consejo de la palabra de Dios en Mateo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Lo que el Señor está marcando en los que quieren vivir de esta manera, tarde o temprano, van a terminar solos. No van a poder congeniar o tener compatibilidad con nadie. Van a terminar solos o solas. ¿Por qué? Porque el divorcio es el rompimiento de la relación matrimonial que estableció Dios. Y no solo se busca vivir juntos hoy, pero separados, sino también ocurre otro fenómeno, la tendencia de las camas separadas. Por varias razones hoy matrimonios viven, o duermen, mejor dicho, en camas separadas. Camas separadas. La tendencia, es una tendencia hoy en día, por diferentes razones, porque uno ronca, el otro se mueve mucho, porque uno tiene frío, el otro tiene calor. Una de cada 10 parejas se siente más cómoda en su cama que con su pareja. Fíjense en dónde hemos llegado hoy en día. Dormir separados a causa, como dije antes, de los ronquidos, puede ser de la pareja. La influencia que tienen los ronquidos en el sueño del otro, porque sí molesta, no deja dormir a la otra persona y cuando va a trabajar va de mal humor. La influencia que tienen esos ronquidos. Por ejemplo, Marcela, de 45 años, dijo esto, 45 años de edad. Mi marido ronca demasiado, ve televisión hasta muy tarde, entonces me duermo con los destellos de luces de la pantalla y después duermo con el estruendo de sus ronquidos. Quiere decir que Marcela no duerme nada. En parte es justificada la razón por la que ella duerme o quiere dormir en cama separada. Así es inevitable despertarme de mal humor y odiarlo en la noche, aun cuando estés muy enamorada. Qué tremendo. Qué testimonio de Marcela, ¿verdad? Odiarlo en la noche, aunque uno esté bien enamorada. La mayor parte de las personas que se divorcian o viven en pareja son por falta de temor de Dios. Y Lucas lo vuelve a decir, en aquel tiempo de Noé va a ser igual que hoy. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamientos, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Notemos exactamente lo que pasaba en aquella época. Comían, había gula,
Hoy tenemos un país, Estados Unidos, es casi podríamos decir el país que más obesos hay, por la gula. La gente tiene deseo, ansiedad de comer, y comen mucho, comen de todo, comen 2 o 3, 4 veces al día, y no hay control en esa área. Bebían, la borrachera, ¿verdad? Tomar en exceso. Se casaban temporalmente, como dije yo. Quizás algunos se casan para buscar que la otra pareja, si es americano, si es ciudadano de acá, lo haga residente. ¡Wow! Se daban en casamiento, se divorciaban. O sea, podemos ver que en el contexto, en aquel tiempo, es el mismo contexto de lo que esta sociedad está viviendo hoy en día. ¿Y quién es el que origina todo esto? Es Satanás. En Génesis capítulo 6, lo vemos ahí que dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió. Y aquí vemos que durante la multiplicación del ser humano al principio, los hijos de Dios tomando a las hijas de los hombres, y esto afligió a Dios en su corazón. Pecado. El pecado que entró en el Edén. Ahora, ¿quiere decir, me preguntan a mí, que hoy el hombre y la mujer quieren volver a la soltería? Mi respuesta sería sí. La verdad que nadie quiere vivir atado hoy. Quieren vivir solos. Tanto el hombre como la mujer quieren vivir una vida independiente, o sea, volver a la soltería. Y aquí vemos el conflicto entre Dios y Satanás. Los hijos de Dios, pasó esto en Génesis, vieron a las hijas de los hombres, no a las hijas de Dios, sino a las hijas de los hombres, que ellas eran hermosas, dice Génesis. Y causó que los hijos de Dios cayeran en este error y tomaron a esa clase de mujeres y se casaron con ellas. O sea, ese pecado nunca Dios se lo perdonó. ¿Cuáles son las consecuencias de ese estilo de vida? Hasta el día en que Noé entró al arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjese que a medida que pasa el tiempo, en esta sociedad se va destruyendo esos valores y la gente pierde el temor a Dios. Como en los días de Noé, Dios tuvo que traer un diluvio, queridos hermanos. A veces hoy vemos que hay lluvia, que hay diluvio, que hay inundaciones, que hay tornados, tormentas eléctricas. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, lo mismo que pasó en los días de Noé. Se cree que había en aquel tiempo unos 23 millones de personas en el diluvio que fueron muertas. Toda la raza humana murió, con excepción de Noé y su familia. 8 entraron al arca. La mayor parte de las personas que se divorcian son por pecados sexuales. El Evangelio según San Lucas 17:28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. O sea que en los días de Lot vivían de esa misma manera, vivían como se conoce con pecados sexuales. El pecado de homosexualidad se manifestó
¿Por qué? Porque ahí dice, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces los salió a ellos a la puerta y cerró las puertas. La trágica noticia que le ocurre a las personas no temerosas de Dios es que ellos no saben que muchos, cuando se divorcian, entran en un contexto de maldición generacional. Se abre una puerta de maldición, o vienen de maldiciones generacionales, tanto sea de abuelos divorciados, padres divorciados, y ellos ahora se divorcian y sigue esa maldición generacional a sus hijos. Hay una puerta de maldición de generaciones futuras. El libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que la maldición en este caso consiste en abuelos divorciados, como dije antes, padres divorciados, hijos divorciados. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? ¿Usted quiere entrar en ese contexto de maldición? ¿Todavía quiere divorciarse? ¿Todavía está pensando en separarse de su cónyuge? ¡Ja! Tremendo, ¿verdad? Otra razón por la cual los matrimonios hoy se divorcian es por la incompatibilidad de caracteres y personalidades. Primera Corintios, el apóstol Pablo en capítulo 12, versículo 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y Primera Pedro 3:7 dice, donde dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea que aquí vemos que aparece hoy lo que se llama, es un conflicto. Conflicto, ahí está. Incompatibilidad de caracteres y personalidades. Y ese conflicto es definido como una incompatibilidad entre dos personas en la cual sus objetivos mutuamente son incompatibles. Diríamos visión, trabajo. Él tiene un trabajo, ella tiene otra, él tiene una visión, ella tiene otra visión. La verdad que hoy no se entiende. No hay unidad en un matrimonio, no hay una visión definida en un matrimonio, en una pareja. El conflicto se define en esa incompatibilidad de caracteres y personales. Y el origen de la palabra conflicto parece estar siempre asociado con los conceptos de pelea, batalla o lucha, orientado a describir un enfrentamiento de carácter físico entre combatientes. Hay hoy los hogares, parece que tuviese un ring de boxeo, tanto el esposo como la esposa, los cónyuges entran a ese ring y se pelean, no hay compatibilidad, no piensan lo mismo, no hay unidad, eso es lo que está pasando. Y las parejas se divorcian porque no se llevan bien y encuentran que sus personalidades son diferentes. La incompatibilidad de caracteres no es una excusa para divorciarse, porque por eso vino Cristo. Y Él habla de un cuerpo, y en un cuerpo somos todos diferentes. Tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes maneras de pensar, pero tenemos que tener dominio propio y control sobre nuestras decisiones. Entonces, la diferencia de personalidad en el matrimonio es para complementarnos, no para separarnos. ¿Se imaginan si en un matrimonio fuesen los dos palomas? ¡Qué paz que habría en ese hogar! ¿Y qué tal si fuesen los dos cuervos? Se comerían unos al otro. Pero por eso generalmente se tiene que casar una paloma con un cuervo. Por lo menos va a haber pelea, pero hay alguien que trae la paz. Así como el sol y la luna son diferentes, pero cumplen cada uno su función, así la función del hombre y la de la mujer son diferentes. La luna no tiene autoridad de salir en el día. El sol no tiene autoridad de salir de noche.
Así que, queridos hermanos y amigos, trabajemos en esa incompatibilidad. Tratemos de ser uno. Tratemos de buscar la voluntad de Dios sobre cada una de nuestras decisiones. Otra razón por la cual los matrimonios se divorcian es la insatisfacción sexual. Esto es casi diríamos number one en los matrimonios que se divorcian. ¿Por qué? Porque no leen lo que dice la palabra de Dios. Pablo en 1 Corintios lo dejó establecido, capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Esto se trata de entrar al army. Vamos a entrar al ejército. El matrimonio se casa y dice, bueno, vamos a entrar a un ejército. ¿Qué tenemos que hacer en el ejército? Recibir órdenes. ¿Qué tenemos que hacer con esas órdenes? Cumplirlas. La palabra deber, que dice Pablo acá, equivale a compromiso, responsabilidad, función, rol, o sea, deber. Es una responsabilidad, tanto sea del hombre como de la mujer, cumplir con esa relación sexual. No negarse. ¿Y por qué? Porque las relaciones sexuales matrimoniales están siendo tomadas con evasivas. Mucho tiempo de trabajo, mucho cansancio, mucho estrés, los hijos interrumpen esa relación íntima. Hay tantas razones para decirle al diablo, métete en mi matrimonio porque yo me quiero divorciar, ya no soporto más. O sea que a muchas mujeres hoy en día, por ser emocionales, se la conoce como dolores de cabeza, etcétera, 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 ya que son como los dentistas, ¿verdad? Las mujeres que todos entran al consultorio con dolores de muela. Al hombre se le conoce como dolores quito, ya que es como el médico doctor que quita todos los dolores, pero si el paciente acepta tomarse los remedios, si no, los dolores no se van. Quiere decir que el hombre y la mujer buscan justificarse el uno al otro y Satanás se mete. Otra razón por las cuales muchos se divorcian es el mal uso del dinero. El mal uso del dinero. El mal uso del dinero. El dinero no es el problema, el amor al dinero. Y hoy tenemos algo que dice Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que todo el sistema de este país está hecho para endeudarlo a uno. Originalmente nosotros en la palabra de Dios vemos que Dios le dice al hombre, te ganarás el pan con el sudor. Nunca dice a la mujer, te ganarás el pan con el sudor. Pero hoy no hay una mujer que se quede en la casa. Hoy la mujer busca trabajar y hay muchas mujeres que ganan más dinero que el marido. Y esto trae dolor a la pareja. Claro que trae dolor, trae división, trae conflictos. Adán estaba tranquilo en el Edén hasta que a Dios se le ocurrió hacerle a Eva y le hizo una ayuda idónea. Idónea significa un complemento. No es que esté mal que la mujer salga a trabajar, pero un part-time, que sea un complemento. Pero hoy las mujeres no salen a trabajar un part-time, full-time y a veces full-time y medio. ¿Y por qué? Porque hace falta dinero en la familia y hay mucha independencia en el dinero. Cada cual maneja su cuenta de banco y esto no es bíblico. El dinero se tiene que unir, tanto sea si entra de un lado como si entra del otro, tenemos que nosotros manejarlo en unidad. ¿Quién tiene que manejarlo? Bíblicamente es el hombre. El hombre es el administrador, el hombre es el que tiene que pagar las cuentas, el hombre es el que tiene que tener cuidado
que el dinero se maneje en una forma correcta y no dejarlo generalmente en las manos de la mujer, porque la mujer, por ser emocional, gasta más dinero. Entonces, Dios lo hizo así desde un principio. Los hombres estaban tranquilos cuando solo los bancos daban una sola tarjeta de crédito a él. Después los bancos decidieron compartir la tarjeta de crédito y dársela también a la esposa. Hoy él tiene una tarjeta, ella tiene otra, un Visa, un Mastercard, a veces tienen dos cada uno, y cada cual la gasta, diríamos en italiano, a su piacere. Eso diríamos en italiano, a su placer. No hay control. Entonces eso produce divorcio. Cuando no se une el dinero de ella y de él y se hace una sola caja y una persona sola se encarga de la administración, eso va camino al divorcio. Entonces, tenemos que entender que los bancos decidieron dar dos tarjetas de crédito y las cosas se complicaron. Y aquí es cuando más deuda tenga y mejor récord tiene, más tarjeta que le dan a uno, y hay personas que tienen hasta 5 tarjetas de crédito. Entonces los matrimonios deben tener un presupuesto, como dije antes, en conjunto. La mayor parte de los cristianos que tienen problemas económicos es porque son malos mayordomos con su dinero. Malos mayordomos. Ahora, para ir concluyendo, Dios aborrece el divorcio. En ningún momento lo acepta, y menos vivir separados. En Malaquías 2:16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. En el Antiguo Testamento, si una mujer no cocinaba, no le cocinaba al esposo, si no lo trataba bien, si no le lavaba la ropa, el hombre le podía dar carta de divorcio. Hoy en día, en líneas generales, hay mujeres que ni saben cocinar. Si fuese por eso, los hombres tendrían que divorciarlas casi a todas. Pero hoy no es lo mismo, vivimos en el tiempo de la gracia. Entonces tenemos que tener cuidado con ese versículo cuando leemos en el Antiguo Testamento lo que significa el divorcio. En 1 Corintios 7:39, algo que es importante que el apóstol Pablo lo dice, y esto es doctrina, y esto no se tiene que desobedecer esta palabra. Pablo dice en 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada, está atada por la ley, mientras su marido, acá no dice mientras su marido no tenga trabajo, mientras su marido engorda, mientras su marido se gasta el dinero afuera. No, acá no dice nada de eso. La mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras su marido vive. Y después viene un pero. Pero, si su marido muriere o muriese, libre es para casarse con quien quiera. Pero escuche, no es con quien quiera. Con quien quiera en el Señor. Quiere decir que con quien quiera, ella quiera, o él quiera, porque va para los dos lados, cristianos. Hay una página en Facebook que ponen las mujeres solteras que buscan novio, candidato. Es una página cristiana, pero andan buscando un candidato. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque la verdad, uno puede encontrar un candidato en chat, en una página. Bueno, ahí está la página cristiana. ¿Para qué? Para que andan buscando un novio. Dios ha provisto canales de restauración para que la pareja se sane. El canal del perdón. En ningún momento Dios pone el divorcio por sobre el perdón. Al contrario,
70 veces 7. El canal de perdón tiene que ser lo único que restaure un matrimonio. Aunque haya ocurrido lo que haya ocurrido en una pareja, siempre el canal del perdón sana. La única razón aceptada por Dios en la Biblia de un segundo matrimonio es la muerte física de uno de los cónyuges. La pregunta que yo te hago a ti, si eres hijo de Dios, hija de Dios, si eres cristiano: ¿te has divorciado? Sí. ¿Tu marido o tu esposa siguen vivos? Porque si tu marido o tu esposa siguen vivos, tú estás viviendo en fornicación. Entonces acá es seria la cosa. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, entonces estoy viviendo en pecado, porque fornicación es pecado. Así que tengo que buscar la manera de cómo arreglar esa situación. Nosotros siempre aconsejamos volver al Edén. ¿Qué quiere decir con volver al Edén? Volver al Edén quiere decir reconcíliate con tu pareja original. Reconcíliate con tu esposo, con tu esposa, con la primera, con la que Dios puso delante de tu camino. Reconciliarte, tú me dirás, pastor, pero yo ahora me casé con esta, ya estoy casado, ya cometí el error, ahora tengo hijos. Bueno, yo no sé. Yo no sé cómo tú vas a salir de esa situación. Lo único que yo te puedo decir, lo que dice la palabra de Dios. Los platos rotos, quizás no vamos a pagarlos aquí en la tierra, pero cuando llegue el juicio final, cuando cada uno de nosotros seamos juzgados allí arriba por nuestro Padre Celestial, el resultado no va a ser de tanta misericordia. Recuérdate que así como la religión católica piensa que hay un purgatorio ahí arriba y que San Pedro va a perdonar a todos y va a dejar entrar a todos al cielo, eso no es verdad. Hay un cielo y hay un infierno. Algunos van a ir a condenación eterna y otros van a ir a salvación eterna. Esa decisión se tiene que tomar aquí en la tierra. No se puede tomar allá en el cielo, sino aquí en la tierra. Quiero volver, para cerrar, al original de lo que dice Lucas, a lo que pasó en los días de Noé. Así como en los días de Noé, dice Lucas, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cuál es el estilo de vida tuyo? ¿Tú quieres vivir en la época de Noé? ¿Tú quieres vivir tomándote la vida quizás en risa, en diversión, en borrachera? Yo no sé, si tú quieres ese estilo de vida, vas a pagar esas consecuencias, pero es tiempo de arrepentirse. Es tiempo, dice la palabra, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Es tiempo de buscar a Dios. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más en el día de Lot, más en el día en que Lot salió de Sodoma, menos mal que Lot escuchó la voz de Dios y salió de Sodoma y Gomorra. Salió de ese contexto mundano, dejó el pecado atrás, hasta su esposa se hizo sal, quedó atrás. Escucha, mi hermano y mi hermana, en el amor del Señor, yo como pastor te lo estoy diciendo. Así como Lot se salvó, la salvación es personal. Lot tomó una decisión: o se quedaba en Sodoma y en Gomorra y se moría calcinado, o se quedaba en Sodoma y Gomorra siguiendo a su esposa, en este caso, haciéndole caso a ella, o buscaba salvar su vida.
Y dice la Biblia, sálvate tú que puedas. Y Lot escuchó al ángel y salió de Sodoma y salió de Gomorra. Salvó su vida. El ángel le dijo, Lot, escapa por tu vida. Queridos hermanos y amigos, escapa por tu vida. La salvación es personal. No trates de salvar a tu cónyuge. No trates tú de salvar a tus hijos. No trates tú de buscar la manera de que ellos sean salvos, sino escapa tú. Tanto el hombre como la mujer. Escapar no significa divorciarse. Escapar de Sodoma y Gomorra significa entrar en un Edén nuevo, en obediencia a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, el diablo huye. Someteos a Dios y el diablo huye, dice la palabra de Dios. Quiere decir que cuando yo me escapo de Sodoma y Gomorra, busco someterme a Dios. ¿Y qué significa someterme a Dios? Significa comenzar a obedecerle en cuanto a lo que dice la palabra. Yo tengo que obedecer y creer en lo que dice la palabra. Si la palabra de Dios me dice que si yo me divorcio, entro en una maldición de generación. Si yo me separo, Satanás se va a meter. Como dice la palabra, no deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer a Dios. La mejor manera de obedecer a Dios es restaurar tu vida matrimonial. Nosotros, los pastores Pablo y Elena Precioso, somos consejeros matrimoniales. Podemos ayudarte. Si tú nos llamas, nosotros podemos arreglar una cita, juntarnos contigo, donde sea, y con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, poder, o tratar por lo menos, de que no te divorcies. No des un paso equivocado. Yo tengo experiencia de otros matrimonios que vienen a consejería y a mí me dicen, pastor, yo me hubiese quedado con el zapatito viejo. Quise cambiar el zapatito viejo por uno nuevo, pero uno nuevo me sacó callos en los pies. Porque los zapatos nuevos apretan, te sacan callos. Los viejos, tú puedes lustrarlos, les sacas brillos. Son viejos, pero cuando los lustras parecen nuevos. No cambies las cosas viejas por las nuevas. Aunque Pablo dice que las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, él no lo está diciendo para que cambies esposo o esposa, o cónyuge, o pareja, sino para que realmente entres en obediencia a Dios. Las cosas viejas pasaron. Es una vida que uno ha vivido en el pecado. Y uno tiene que enterrar ese pecado, uno tiene que enterrar esas cosas viejas y empezar a vivir en una nueva vida, pero con la pareja que Dios te ha dado. Otro consejo, si tú no te has casado bajo la ley de Dios, estás viviendo en pecado, estás viviendo en maldición. Y te aconsejo en el nombre de Jesús que hoy tomes una decisión delante de Dios y le digas a tu pareja, nosotros queremos estar en buena relación con Dios, vivir en santidad. Yo quiero casarme. Y bueno, nosotros también podemos ayudarte si es que necesitas unir tu matrimonio. Claro, no hace falta hacer una fiesta, no hace falta hacer un golgorio allí y no sonar la trompeta. No, no, no. En una intimidad podemos ayudarte y casarte para que salgas de